Eso entre muchas de las otras obras que el doctor Miguel Antonio Bernal ha tenido en su agenda. Es director del programa radial Alternativa de Radio Exitosa. Actualmente está designado por el presidente de la República como coordinador ejecutivo en la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales e igualmente asesor presidencial. En resumen, el doctor Bernal ha sido un consumado activista por la libertad de expresión, la democracia y temas de los derechos humanos. Y en este proceso que vamos a comenzar en el 2025, que lo lideriza el doctor Bernal, pues me robo su eslogan, que vamos a ir sin prisa, pero sin pausa. Así que sin más, el doctor Miguel Antonio Bernal con ustedes. Agradecerle a todos ustedes su presencia aquí, en el Eduardo Miguel de los Santos, en las instalaciones del UTP, agradecido por la hospitalidad, para conversar con ustedes sobre algo que, como la mayoría de ustedes saben, viene siendo desde hace décadas una lucha que hemos venido librando con muchos de ustedes y muchos otros compatriotas a lo largo y ancho del país para poder darnos un cambio profesional. Nosotros tenemos ahora mismo una Contraloría que es una vergüenza, con un Contralor que más ladrón dificulto yo que pueda haber habido en este país, y ahí está muerto de risa. Y ahí, entonces, por otro lado, ese poder ciudadano que existe ahora en todas las constituciones del continente, en Panamá, no se ha logrado que la ciudadanía tenga una participación porque se han cerrado las puertas. Desde el momento que es un sistema impuesto, desde el momento en que caemos en una absoluto control por parte del Ejecutivo, porque Panamá es un secreto que el Ejecutivo, de manera directa o indirecta, controla todo, absolutamente todo. Es una situación jerárquica. Y ese autoritarismo se ha trasladado a todas las instituciones autónomas y semiautónomas del partido. Ustedes ven la crisis que viven las universidades públicas en Panamá, todas. Tienen una más, otra menos una crisis. ¿Por qué? Porque es producto de que también hay un autoritarismo, el rector firma todo, hasta el nombramiento del barrendero, o sea, un centralismo horrible. Y otra cosa que también nos ha perjudicado mucho, en mi opinión, que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer el sistema que había antes de esta Constitución, es que esta Constitución mató, decapitó, destruyó el municipio, el régimen municipal. No tenemos un verdadero régimen municipal como lo proclamó y lo logró introducir en la Constitución del 46 José Dolores Monpó. En toda América Latina, el municipio es la arteria principal de la participación ciudadana. Hoy tenemos, por ejemplo, el artículo de la Constitución impuesta, dice, dice así, el artículo 5 dice que el territorio del Estado panameño se divide políticamente en provincias. Esta a su vez en distritos y los distritos en corregimientos, no en municipios. Antes la del 46 decía en distritos y los distritos en municipios. Había en Panamá, bajo la Constitución del 46, llegó a haber hasta partidos municipales, ¿sí? Entre el municipio que se organizaba para lograr conquistar la alcaldía, ¿verdad? Antes los concejales eran electos por todos los municipios, no como ahora que se ha segmentado, y esta provincia sobre todo, que es la que más corregimientos tiene, eso ha creado una serie de divisiones regionales. Miren la disputa que se trae en Guaraní, las tablas por un pedazo de calle, miren la situación que se da de que no que esta máquina se quede en los hospitales, las tablas no van a... O sea, unas cosas que no comulgan con la satisfacción de las necesidades que tiene la población, que tenemos de una manera u otra. Entonces, con ese proceso constituyente, para caminar hacia un cambio de constitución, pero más allá del cambio de constitución, lo que se quiere, y por eso se va a iniciar en el 25 con lo que llamamos la alfabetización constitucional. ¿Qué es la alfabetización constitucional? Bueno, como su propio nombre lo indica, es el procedimiento para que todos nos incluyamos, nos eduquemos
en nuestros derechos, en nuestras libertades, en nuestros deberes, en nuestros valores, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder entonces hacer una nueva constitución. De nada sirve hacer una constitución si la gente no conoce qué es una constitución, si la gente no sabe cuál es el papel de una constitución, si la gente no tiene idea que esto es, más allá de lo que el siglo XVIII se llamó un contrato social, hoy es un modo viviente de una sociedad, es el catecismo de la ciudadanía, y es ahí donde van a estar las reglas del juego. Y para que esas reglas del juego sean respetadas, entonces tiene que haber una participación real y efectiva de la población en una nueva constitución. Hoy, repito, en mi opinión, la constitución es la causa fundamental de la corrupción, de la impunidad y de un montón de cosas que se están dando en este país, que sería largo enumerar, pero que todos lo vivimos de una u otra manera, y por eso es que tenemos que dar esfuerzos para ver cómo nos unimos por encima de nuestras diferencias y todos buscamos un mínimo común denominador y decir, por ejemplo, supongamos, nosotros queremos una nueva constitución que establezca una segunda vuelta electoral para cualquier cargo de elección. Nadie puede ir a ocupar un cargo de elección si no tiene el 50% más uno de la votación. Diputado, alcalde, presidente, lo que sea que vayamos a elegir. Ese es un ejemplo de las tantas cosas. Nosotros no podemos seguir viviendo en un país que no tiene un tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque ahora mismo una persona que tiene un problema legal en un juzgado lo sancionan o lo condenan que pueda apelar al Tribunal Superior, pero después si puede apelar a la Corte, pero después la Corte queda indefenso, cuando en toda parte, en último tiempo, las constituciones son garantistas, es decir, te garantizan a los ciudadanos la posibilidad de contar con mecanismos para poder defender sus derechos a cualquier situación. Entonces, el proceso constituyente que empezaría por esa alfabetización constitucional para empoderar a la ciudadanía, es decir, que cada panameño pueda conocer, contar, saber las herramientas necesarias para que pueda conocer y contribuir al proceso que nos debe llevar a una nueva constitución. Se busca fortalecer la cultura cívica. Aquí hace rato que se perdió la noción de civismo y todo lo que conlleva el ser ciudadano. Y eso una sociedad eso no funciona. Y eso le permite a los sectores poderosamente, desde el punto de vista económico, político, social, montarse encima del resto de la ciudadanía y hacer lo que le da la gana sin que la ciudadanía tenga cómo defenderse. Reducir la brecha de conocimiento. Nosotros podemos seguir viendo un país donde la educación se ha ido a pique, ¿no? Y no se está haciendo nada para recuperar. Y en mi opinión personal, y lo digo públicamente, esto no se va a recuperar con computadora. Esa mentira no es verdad. Esto se tiene que recuperar con una participación de la comunidad en todo lo que se refiere a la educación, que cada vez tengamos más maestros por convicción y por vocación, no por salario. O sea, hay muchas cosas que se han ido trabajando y nosotros tenemos, como diría un autor constitucionalista, el problema nuestro es cultural. Y por eso la necesidad de la alfabetización, empezar por ahí. Porque hubiésemos podido empezar diciendo, bueno, vamos a hacer una nueva constitución, esta es. ¿Le gusta o no le gusta? No. Sino, vamos a ver cómo hacemos. No es una tarea fácil, no es una tarea de un individuo ni de un grupo de individuos, sino que cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿cómo puedo yo participar en la alfabetización? ¿Y qué puedo hacer yo por la alfabetización? Y también ir implementando campañas de sensibilización a través de todos los medios que estén a nuestro alcance. Tenemos que empezar a pensar un poco el significado que eso va a tener, porque es como cuando uno aprende a leer, la vida le cambia a las personas cuando aprenden a leer, cuando aprenden a escribir. Entonces nuestra vida como ciudadanos va a cambiar si nosotros empezamos a conocer cuáles son nuestros derechos. Por eso me permití traer algunos folletitos que contienen algunos de los derechos que están así establecidos, pero que no son cumplidos. ¿Verdad? Derechos y garantías sociales, laborales, económicas, sanitarias. Por eso les decía que no, nosotros no vamos a inventar la rueda en materia constitucional porque ya todo ha sido hecho. Nos toca ahora nosotros ver que eso que ya existe se convierta en realidad. Entonces, este proceso de alfabetización conlleva, repito, una educación y una formación cívica que lamentablemente ya no se da debidamente en las escuelas.
Entonces tenemos que ser algo los ciudadanos, y todo el que sepa algo que lo comparta con otro, y ese otro con otro, y así ir creando una cadena de participación, de movilización comunitaria y de tantas cosas que tenemos nosotros que poder como ciudadanos y nos empoderamos. Lo que pasa es que nosotros como ciudadanos, como no conocemos nuestros derechos, no conocemos los valores, los principios, entonces nos malgombean, nos ven para aquí, ven para allá, y cuando damos cuenta ya es demasiado tarde para reaccionar, porque ya estamos, ¿no? Nos quieren como caballito trapacero, haciéndonos creer que esto sí, que esto no tenemos derecho a opinar, a activarnos, a actuar, a organizarnos. Y también el hecho de que aquí se ha querido hacer creer que la única manera de participación ciudadana en los asuntos públicos es el partido político. Eso no es así. Las asociaciones, los gremios, todo lo que contiene participación ciudadana tiene que participar. Entonces, eso va a requerir entonces una voluntad de acción de parte de nosotros como ciudadanos que tiene que irse fortaleciendo a lo largo de este año y medio en que se quiere desarrollar la alfabetización. Y la mejor manera de garantizarnos de que la alfabetización va a ser real, productiva, es que no esté dependiente del gobierno. Si bien hay una secretaría presidencial, nosotros tenemos que mantener la autonomía correspondiente, porque esto no es una cuestión del gobierno, es una cuestión de los ciudadanos. La Secretaría tiene que servir como de copia de transmisión. Esto no es una cuestión de que el gobierno quiera hacer esto o lo otro, como puede ser, por ejemplo, ahora como la ley del sector social. Esa es una ley que está presentando el Ejecutivo al Legislativo, el Legislativo que la tiene que debatir, discutir, reformar, mejorar, etcétera, etcétera. Pero los ciudadanos no están. Entonces, acá no. Acá si nosotros vamos a hacer un cambio constitucional, lo primero que tiene que cambiar es esa concepción de creer que es el gobierno el que va a decidir. No, lo que tenemos que decidir somos todos nosotros. Y por eso es que después del proceso de alfabetización que se quiere, pasaríamos a la parte esa de lo que se hizo ya aquí en 1945 y que dio muy buenos resultados. La elección de una Asamblea Nacional Constituyente para que sea la que se encargue de hacer la nueva Constitución. Aquí en 1945, cuando no había toda la tecnología que hay hoy, aquí se logró una Asamblea Nacional Constituyente que dio como resultado la Constitución del 46, que rigió hasta el 11 de octubre del 68 cuando hubo el golpe. Esa Constitución, lo digo con toda claridad, nosotros la traemos y la ponemos hoy en día al medir y nos va a ir mucho mejor que con la que teníamos. Que fue lo que debió hacerse después de la invasión, pero no les dio la gana. Y se les pidió y se les rogó que las cosas tenían que volver a su lugar. Caída la dictadura, tenían que traer la Constitución que era hechura de ellos, porque esto se hizo para que la dictadura pudiese legitimarse, legalizarse, fue una exigencia, ¿no? Entonces, no quisieron cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque los factores reales del poder encontraron en esta Constitución una manera más cómoda de poder gobernar, y así ha sido desde entonces estos últimos 34 años. Y así sigue siendo hasta que nosotros no cambiemos la Constitución, que se ha convertido en una camisa de fuerza para que el ciudadano no pueda. Nosotros, siendo un país de tamaño geográfico y demográfico, no se justifica que nosotros estemos pasando las situaciones que estamos pasando. No se justifica que aquí no haya carretera, como Dios manda, de cabo a cabo del país. Que haya una educación de primer mundo, no de cuarto mundo como tenemos aquí. Que tengamos una salud como Dios manda. Yo acabo de estar allá desde ayer, en el hospital Anita Moreno, le decía a mi amigo Cristiano, oigan, un hospital subutilizado, un hospital que juega un papel tan fundamental para la región, no para la niña, para toda la región. Y no le dan los insumos, no le dan lo que necesita, fue cerrado, no pudo operar durante tanto tiempo, ahora le falta de todo, pero hay algo que le falta, y es que la ciudadanía se interese en su hospital, que la ciudadanía vea qué puede hacer para que ese hospital funcione, porque ya los hospitales no son solamente lugares donde se tienen que sanar a un enfermo, son también lugares donde se tiene que dar una educación y salud para la población, para que la gente aprenda a prevenir. Esa elección de esa Asamblea Constituyente se haría
con participación de todos, es decir, no solo los partidos, o sea, 18 partidos, no, toda la población, y serían por listas, es decir, se establecerían los requisitos para establecer listas para elegir los constituyentes. Los constituyentes no tienen que ver con una elección de diputados o de alcaldes, para hacer constitución. Y por eso es que no nos podemos regir para esa elección de constituyente por las reglas impuestas por un tribunal electoral ultracorrupto como el que nosotros tenemos en este país. Aquí nos tenemos que crear las reglas para cómo se van a elegir esos constituyentes, porque esta no es una elección de esa que prepara que si recibo, medio recibo, consciente, aquí lo puse, allá lo dejé, y quedan encaramados los que mismos deben estar, y menos si no hacen constitución. Pero esos constituyentes también hay que elegirlos sobre la base de una pregunta prioritaria: ¿quiénes pueden y quiénes no pueden ser constituyentes? Si ustedes me lo preguntan a mí, yo digo, nadie que haya ejercido más de jurisdicción en los últimos 15 años puede presentarse como candidato a constituyente. ¿Por qué? Porque usted no va a llevar a que hagan constitución lo que han hecho todos los desastres que nosotros estamos viviendo. Tiene que llegar gente nueva, gente nueva. Y tiene que llegar gente que diga, yo voy a la constituyente a defender esto, que la gente vote por programa, no por persona. Y una serie de mecanismos que poco a poco se tendrían que ir desarrollando, y por eso hablamos de un proceso que sea sin prisa pero sin pausa. Porque una constituyente no es un golpe de Estado. El golpe de Estado fue lo que hubo aquí en el 68, y el golpe constitucional fue lo que hubo aquí en el 72. Entonces, se ha querido establecer que este sea un proceso que dure a partir del 25 y que nosotros lleguemos al 29 con nuevas reglas del juego. Es decir, que las autoridades que vayan a ser electas en el 29 lo sean sobre la base de nuevos procedimientos, nueva constitución, nuevos mecanismos, es decir, una especie de borrón, a ver si podemos arrancar con mejores principios, mejores valores, mejores conocimientos. Y esa, ustedes dirán, bueno, se eligen los constituyentes, ¿cómo se van a elegir? ¿No? Ahí tienen que venir las ideas que la gente tiene que dar a medida que se vayan involucrando en el tema, porque yo sería partidario que se haga con el 45. El 45 se eligieron constituyentes provinciales y nacionales. Había 10 nacionales, es decir, que no importa que usted fuera postulado, por ejemplo, Los Santos, pero cualquiera que viva en Puerto en cualquier provincia o comarca puede votar por usted. Y provinciales, porque la representación provincial es mucho más democrática. No podemos nosotros pretender hacer una constituyente con personas electas circuitalmente, porque los circuitos son totalmente desequilibrados. Es decir, ya han hecho un daño muy grande que en alguna otra ocasión habrá que sentarse a analizar. Esos constituyentes se les debe presentar un borrador, o 2 borradores, o 3 borradores de constitución o de capítulo de la constitución para que ellos sean los que lo discutan y lo aprueben. Aprobada esa nueva constitución, no entraría a regir inmediatamente, sino que nos daríamos otra fase de alfabetización en que la gente se le divulgue la nueva constitución para que la conozca, para que sepa, para que se adhiera a ella, para que la viva. Y esa nueva constitución entraría a regir después que pase por un referéndum, porque la idea es darle a la constitución fortaleza, darle a la constitución la institucionalidad que requiere, y la mejor manera de hacerlo es si la gente la conoce previamente y la respalda emitiendo en un referéndum un voto a favor de la gente. Todo un proceso que puede parecer como algo complejo, imposible, utópico, sí, pero eso se ha dado en otros países. Pasó en Colombia en el 91, pasó en Bolivia en el 2018, pasó en Ecuador y en otros países, y ha sido exitoso. ¿Por qué? Porque la constituyente es la vía más democrática para democratizar una sociedad, y eso desde hace 200 años, y eso no va a cambiar. Por mucho que aquí se diga que no, hay quien le dice, bueno, esto se arregla cambiando 2 artículos, o a la fuera de verdad. Pero no es cierto. Se engaña a la gente haciéndole creer que si usted modifica la manera como se eligen para entrar a la corte, ya la justicia camina. Eso no es así. Entonces, esta es una tarea que, y qué bueno que sea aquí en la villa que empezamos a entrar,
campaña de alfabetización constitucional, puesto que si nosotros miramos hacia atrás fue también aquí en la vía que se dio no solamente el primer día de independencia, sino que también se hicieron muchos cambios y muchas, diríamos nosotros, progresos en materia de constitución en el siglo XIX que lamentablemente no son lo suficientemente conocidos. Entonces, esto es así en borrador, porque todavía no hay nada que se haya preestablecido, porque lo que se quiere es que la gente se interese, se involucre, que la gente diga, bueno, que a mí me parece que no debe haber 2 jueces, sino 3, ¿no? A mí me parece que no debe haber 9 magistrados, sino 15. A mí me parece, o sea, que la gente empiece a interesarse en conocer, porque es la única manera de que los cambios se vayan a dar. Y dentro de este proceso de alfabetización, yo no quiero la esperanza de que seamos cada vez más activos en contra de la corrupción. La corrupción nos está acabando con la sociedad, ha acabado con la familia, ha acabado con toda una serie de valores, ha acabado con la honestidad, con la honradez que antes había mucha más gente honesta y honrada. Y ahora, ¿qué pasa? Que la gente que son honestos y honrados tiene miedo de decir que son honestos y son honrados, pero nosotros estamos en manos de una cartera de corruptos y de mediocres que están haciendo lo que le da la gana con nosotros. Entonces, por eso hablamos de empoderarnos. Mientras nosotros no nos empoderemos, no vamos a poder tener el progreso que nosotros nos merecemos. ¿Usted cree que, por ejemplo, antes de terminar, solo con lo que nos da el canal le está dando al gobierno central 2.186 millones? Solo con eso que se podría hacer tantas cosas a favor de la infraestructura que este país requiere. Y no se está haciendo. Tenemos una deuda de 51.000 millones de dólares, de los cuales 26.000 es producto del gobierno que salió en julio. ¿Cómo vamos a pagar nosotros que salimos? El presupuesto entra a regir, se lleva 18% en pago de interés de deuda. Es decir, todo ese dinero no se puede poner en hospitales, en educación, en nada, porque hay que pagar una deuda. Y yo me pregunto dónde están esos 26.000 millones con postizos, carrizos, con el deuda, ¿dónde fueron a pagar? Y no les van a hacer nada. Porque hay que dar un parlacén que los hace impunes. Esa es una cosa que hay que salir bien de ahí. Entonces, toda una serie de situaciones que yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene en mente cosas que se están dando y consideran que no se debe dar. Entonces, nosotros tenemos que pasar a entrar a actuar, como decimos, queremos ir sin prisa, pero sin pausa. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un proceso educativo. Esto tiene que ser un proceso instructivo, en que todos nos decidamos a participar, en que todos nos decidamos a opinar sin miedo, a decir las cosas que queremos ir plasmando un buen ordenamiento jurídico a todos con las realidades que hay y que sirva para fortalecer nuestra identidad nacional que se ha perdido mucho, muchísimo. Ya los panameños no se fíjense que por patriótico, por existió la personalidad internacional como Estado. ¿Por qué nos maltratan con los panameños, con las listas, con tantas cosas? Entonces, cada día nos hace más difícil que podamos ser panameños, lo que queremos ser panameños. Entonces, nosotros tenemos que tener una reacción frente a eso, pero tiene que ser una reacción democrática, cívica, participativa. Nosotros, yo soy de opinión que nosotros no podemos aceptar nada que atente contra la convivencia pacífica. Nosotros no podemos ir a una confrontación. Es muy peligroso, muy riesgoso y va a traer mucho daño si aquí se da un estallido social como ocurrió en otras sociedades. Y bueno, nada más miremos como referencia a la guerra de 2010. La guerra de 2010 fue más dura en Panamá que en Colombia, que es donde se había originado. Entonces, nosotros estamos frente a una situación que, si no hacemos los correctivos que hay que hacer, pues corremos el riesgo de que, como ocurrió antes en otras partes del mundo, y que dejemos de ser sociedad y pasemos a ser un lugar donde hay gente, y no es lo mismo. Y cada vez más hay una movilización de la población, una indolencia, una falta de solidaridad que debemos nosotros tener con cada uno de nuestros códigos por distintos motivos, que estamos viviendo bajo un mismo cielo, porque queremos hacer una patria que sea de todos, para todos y por todos, pero tenemos que empezar porque las reglas del juego se establezcan.
Yo le decía a mis alumnos la otra vez, y termino, ¿qué pasa si hay un juego de béisbol? El equipo A batea y en vez de correr la primera, corre la tercera. Todo el mundo en ese estadio va a pegar el grito al cielo, hasta la gente del mismo equipo, el que bateó y corrió mal. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce las reglas del juego. Y todo el mundo sabe que cuando usted batea, tiene que correr para primera, no para tercera. Entonces acá es lo mismo. Si todos conocemos las reglas del juego, no vamos a permitir que nos hagan la pacheca como nos vienen haciendo con toda una serie de disposiciones que no se cumplen y que quedan como letra muerta, pero sobre todo letra muerta para que no las conoce. Como usted conoce algo y usted ve que se está haciendo mal, te va a decir eso no se hace así. Entonces aquí se están haciendo muchas cosas mal que se pueden hacer bien. Hay muchas cosas que se están haciendo bien que se pueden hacer mejor, pero también nos han vendido la idea de que nos subestimemos y que pensemos que los panameños no podemos tratar de alcanzar la perfección con una serie de cosas. Y eso lo vemos en la educación. Cada vez hay más jóvenes que se van del país a estudiar afuera porque no merecen, porque no sienten que tienen un futuro. Cada vez hay más jóvenes que están decepcionados por la situación que viven. Entonces nosotros los mayores, los adultos mayores, los mayores adultos, tenemos una responsabilidad frente a esta situación. No solamente por nosotros, sino también por toda esa juventud que nosotros no tenemos derecho a imponerle el mismo bozal que nosotros hemos impuesto durante todo este tiempo, haciéndonos creer que esto es constitución. Yo acabo de terminar de escribir un libro que se llama El pseudoconstitucionalismo por sentido. ¿Qué es el pseudoconstitucionalismo? Cuando te hacen creer que algo es constitucional a sabiendas que no lo es. Entonces, como decía al principio, una constitución impuesta no puede ser llamada constitución. Estamos en el siglo XXI, entonces vamos a hacer las cosas como hay que hacerlo, con nuestra diferencia de opinión, con nuestra diferencia de criterio y sobre todo tomando en cuenta que esto no es un asunto personal, esto no es un asunto de que si fulanito me cae bien o menganito me cae mal. Aquí lo que tenemos que ver es cómo nosotros reconstitucionalizamos el país y reinstitucionalizamos las instituciones que están realmente fuera de órbita de lo que están haciendo, creando cada vez más decepción, frustración de parte de la población y que es lo que hace que las tensiones se agudicen. El ejemplo de eso lo tenemos en el alto grado de criminalidad. La criminalidad ha aumentado 34% este año. ¿Y qué estamos haciendo para prevenir? ¿Qué estamos haciendo para corregir? Este es el país de América Latina que tiene la población penitenciaria mercántica más alta. Eso es inadmisible. Pero esto las cárceles se han convertido en un negocio. Porque a mayor población penitenciaria, debe dar comida a las cárceles, tiene más beneficio. Porque más la gente que va a la cárcel tiene más beneficio. Y por ahí nos vamos. Entonces, hemos perdido el interés general por el interés personal. Yo quiero extender más lo que yo le agradezco a los le agradezco mucho su atención y quedo abierto a cualquier pregunta, sugerencia, crítica, observación que ustedes tengan que hacer. Muchas gracias. En enero de 2025 dará inicio la primera fase del proceso constituyente denominado alfabetización constitucional. Este será un periodo en el que la población, a través de capacitaciones, congresos, charlas, talleres, entre otros mecanismos, se instruirá sobre los temas relacionados a las garantías y libertades ciudadanas. La alfabetización constitucional se realizará con el objetivo de ir creando conciencia ciudadana en torno al proceso constituyente, que no es más que un proceso democrático y participativo de toda la población para darse una nueva constitución. Tú también puedes participar. Escríbenos a sugerenciascdcpa@gmail.com y forma parte del proceso constituyente originario.